Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Pero quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso las vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En esta parábola del buen samaritano hay 2 frases que son importantes que para entenderlas en aplicación a nuestro Señor. Primero, cuando Jesús explica que hay un hombre que va por el camino de Jerusalén a Jericó, y ahí entonces lo asaltan unos bandidos. Este hombre que baja de Jerusalén a Jericó puede compararse con nuestro Señor, que es el que bajó del cielo a la tierra para unirse a nosotros y para sufrir, ¿no es cierto?, el castigo de la cruz por nuestra redención. Entonces, el signo de Jesús se ve en este hombre herido, víctima, que es un llamado a la misericordia para todos nosotros, porque Jesús dice: a quien ustedes ayudan, me están ayudando a mí. Todo lo que hicieron a los más pequeños, me lo hicieron a mí. En segundo lugar, también tenemos la figura del samaritano, que es un extranjero, no querido por los judíos precisamente. Hasta hoy los judíos y los no judíos no se llevan muy bien. Estamos viendo esta guerra terrible que acaba de desatarse en Israel, y una guerra que no ha tenido nunca término, porque tanto en la mentalidad judía como en la mentalidad musulmana existe todavía ojo por ojo, diente por diente. No existe el mandato de perdonar a los enemigos, ¿no?, de tener misericordia con incluso los agresores, ¿no?, colocar la otra mejilla. Entonces nunca se van a poder poner de acuerdo y nunca van a poder perdonarse, porque no existe esa concepción en esa religiosidad. En cambio, Jesús nos muestra que amar al prójimo implica no solamente querer a los que están cerca, a los que nos caen bien, a los que nos hacen el bien, a los que son del clan de uno, ¿no es cierto?, de la familia de uno solamente, sino también amar a los enemigos y amar a los que son extranjeros, a los que son distintos. Tal vez amar, en este caso, sería a los que tienen otros pensamientos tan distintos a uno
que van produciendo tanta discordia hoy en día en este mundo polarizado. El mundo está polarizado, pero la Iglesia también está polarizada. Yo creo que por eso también nuestro Papa está llamando desde el principio de su pontificado a vivir la misericordia como un modo de tender puentes hacia los más distantes, ¿no? Y él ha sido muy coherente con esta posición y siempre lo predica y lo practica. Al principio decía esta bella expresión de que la Iglesia es como un hospital de campaña también, porque vivimos en un mundo enfermo, justamente de falta de amor, de falta de misericordia. Y hay mucho sufrimiento, de soledad, de falta de vínculos verdaderos. Entonces, por eso es importante tenderle la mano al hermano, al que está caído, al que está herido y al que es distinto a mí incluso, ¿no? Porque en este caso el samaritano no se preocupa si es judío, si es de su tierra, si es de su familia. No, es un hombre que está herido y por eso lo cuida, por eso sintió compasión de él. Entonces, realmente es un muy bonito ejemplo y también muy actual para entender esta visión que tiene el Papa, ¿no es cierto?, que llama a la sinodalidad. Sínodo es caminar juntos, porque el Santo Padre tiene esta visión de la cultura del encuentro, ¿no?, de, como comentábamos en la tarde con el Padre Martín, crear vínculos, crear vínculos. Es importante también que nos juntemos, que conversemos, que dialoguemos y que veamos las distintas posiciones que tiene cada uno, lo que cada uno vive en su corazón, cómo está experimentando la realidad de la Iglesia, la realidad de la vida, cuál es su perspectiva, digamos. Entonces, ese es el sentido, creo yo, del sínodo, poder encontrarse y poder establecer vínculos. Y eso es muy propio también del oratorio, porque el oratorio, en primer lugar, no nos llama a un cambio de vida. En primer lugar, no nos llama a mirar el catecismo y a mirar la doctrina de la Iglesia y los mandamientos y ver en qué tenemos que cambiar y convertirnos. Todo eso es esencial, es fundamental porque es parte de la autoeducación, del desafío de la santidad y de la cruz. Pero lo primero de todo es la acogida. La acogida, ¿no es cierto? La madre lo primero que hace es acogernos. Y como familia del oratorio uno experimenta lo mismo, la acogida. Lo que vivimos en el Encuentro Nacional del Oratorio es muy bonito porque hay una gran preocupación por la acogida. Y había muchas personas nuevas. Yo creo que estaban felices, por lo menos las que yo a las que le pregunté cómo estaban, cómo se sentían al conocer esto, estaban muy contentas y sentían de alguna manera ese clima mariano de acogimiento. Y eso es una odología, es una forma de decirle al hermano, mira, te queremos y te aceptamos tal como eres. Porque es cierto ese refrán que se dice, ¿no es cierto? Primero, o sea, hay que distinguir lo que es el pecado y el pecador. Jesús y los cristianos amamos a los pecadores, porque todos nos sentimos pecadores además, pero odiamos el pecado. El problema es cuando uno identifica al pecador con el pecado y le hace la cruz, ¿cierto? Tú eres un pecador, entonces yo no te puedo ver y simplemente te hago la cruz. Entonces el Papa nos dice que no tengamos esa actitud, que vayamos al encuentro de todas las personas, aunque estén viviendo en pecado, tienen derecho, ¿no es cierto?, a encontrar un espacio en la Iglesia de acogida, tal como en el oratorio se dice, ¿no es cierto?, con el acogimiento, pero que será obviamente un primer paso solamente, un paso que llevará a una llamada y a un cambio de vida y a ir limpiando esas heridas, esos dolores, ese tremendo trauma que sufre la persona que está caída. Y no hay caída ni enfermedad peor que el pecado. Y sobre todo el pecado cuando la persona está contenta en su pecado, ¿no? Está gozosa con su vicio, cree que es lo mejor que le puede pasar, que es la libertad, que es, entre comillas, dueña de su cuerpo para hacer lo que quiere y otras tonterías más que se piensa hoy en día y que llevan a este relativismo terrible en que vivimos. Entonces,
Realmente es cierto que hay que ver al prójimo con compasión, pero también con una mirada profunda, porque son hermanos que están caídos, los que viven en la masa, los que viven en estas ideologías que los enceguecen y que a lo mejor al encuentro con la iglesia, con el oratorio, al sentirse acogidos, como el Papa nos está proponiendo, como nos dice también la gracia del acogimiento del oratorio, muchos hermanos podrían encontrar una nueva vida.